Quiero decir, antes de detallar los servicios y programas que se han puesto en marcha, me gustaría decir que esta corporación parte de un enorme respeto a esa diversidad y a esa pluralidad como una prioridad y una de las señas de identidad del trabajo y de las políticas municipales y también del modelo de ciudad. El enfoque en este sentido entendemos que tiene que ser integral, interdisciplinar, transversal y, por tanto, no se trata de centrar en un solo recurso, como luego explicaré, sino que tiene que estar presente en el diseño de todas las políticas públicas. Todos sabemos, usted lo conoce también, que las razones de la discriminación tienen muchas aristas culturales, económicas, ideológicas, históricas y, por tanto, las respuestas también tienen que ser transversales e integrales. Esto, desde luego, mucho sobre el aspecto de la seguridad, ese bien común que ponemos en valor también. El mandato del Pleno lo estamos siguiendo, ahora lo contaré, pero hemos intentado ampliar y amplificar el conjunto de medidas que se recogían en la proposición con el nombre de Oficina de Delitos de Odio y que hemos denominado Unidad de Gestión de la Diversidad. Nos parece que de una manera más amplia, más activa y también más afirmativa, y lo hemos acompañado de una serie de programas y de acciones que ahora contaré. Pero previamente una reflexión sobre qué es una sociedad diversa. Se hacía referencia antes a la Navidad. Obviamente es una Navidad en una sociedad diversa y eso que parece ese adjetivo parece que le suma algo que es intrínseco a una sociedad, porque una sociedad que no sea diversa probablemente deja de serlo en el sentido de que la pluralidad, afortunadamente, y la heterogeneidad es un signo distintivo. Pero también es una manera de enfocar una realidad que a veces no es tan evidente con respecto, porque no tiene el reconocimiento de esa diversidad. ¿Qué ofrece una comunidad diversa? Desde el ámbito de la seguridad, pues mire, previene los guetos, garantiza o pretende garantizar los derechos humanos, previene que algunos grupos más o menos violentos se apropien de identidades únicas, favorece también la construcción de la identidad diversa de personas y de colectivos y nos facilita encontrarnos con el otro de una manera distinta. Pero además no solamente eso, sino que es que la diversidad es una riqueza y desde ahí nosotros la pretendemos incorporar. Vamos a ver algunos de esos satisfactores. El primero es la unidad de gestión de la diversidad. Tenemos textos legales que nos permiten ver cómo articularlo, tanto las directivas europeas, el Código Penal, Comunidad de Madrid, ordenanzas municipales. Pero también sabemos que las víctimas de odio, de estos delitos de odio, en ocasiones se pierden en los procedimientos, en muchas ocasiones tienen que hacer denuncias a requerimiento, tienen que aprobar ellos mismos, aportar pruebas, y esto hace perder eficacia a la hora de gestionar estos conflictos, genera también victimización secundaria y la sensación de impunidad en los autores. Nosotros lo que hemos hecho es crear esa unidad especializada para que pueda garantizar esa salvaguarda. Es un servicio especializado que tiene varias funciones: orientar y asesorar a las víctimas, verificar los hechos para que la tramitación de las denuncias sea rápida y eficaz, recoger y analizar la información para evitar y para perseguir la reincidencia y también prevenir la discriminación cotidiana haciendo un mapeo de esta transgresión de los derechos de estas personas. Lo forman este servicio especializado personal especialmente capacitado para entender esa diversidad de la realidad socioeconómica, cultural, religiosa, de la identidad y orientación sexual, etcétera, etcétera. Una de las herramientas que utiliza esta unidad es la gestión del conocimiento mutuo a base de generar confianza con los distintos colectivos que están presentes en ese ámbito. Y para diseñar y definir esta unidad se ha trabajado con esos colectivos y asociaciones a los que queremos reconocer el trabajo que han ido haciendo. Por otra parte, también pretende incorporar dentro de las rutinas policiales, aunque sea un servicio especializado, protocolos y formación para atender. Vamos a ver un poco la lógica temporal que ha habido. En tanto se estaba diseñando el plan director, a partir de esas reuniones con distintos colectivos, se creó el servicio de manera provisional de asistencia a víctimas de delitos de odio a través de la sección de convivencia y prevención que teníamos. Ya se creó un correo de conexión para las personas y para las organizaciones y ha habido policías concretos que estaban en ese vínculo ante las dificultades concretas que podía haber. En este servicio, que iba dirigido a informar, asesorar y apoyar a las víctimas, como bien decía antes.
Poco después, con la entrada en vigor del Plan Director, en marzo de 2016, se marca como línea estratégica la creación de la unidad de gestión y se pone en marcha en el mes de julio, vamos poco a poco, pero con criterio firme, con 5 componentes de policía. Se asumen, por tanto, el servicio de asistencia a víctimas de delitos del odio que dependía de la sección de convivencia y prevención y se empiezan a recoger denuncias y quejas con un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche en las dependencias temporales que tiene la unidad y con un servicio también de 24 horas de poder conectar en caso de urgencia ante este tipo de situaciones. A la espera de la definitiva ubicación de la unidad, que ya les adelanto que se va a poner en el distrito centro, precisamente para facilitar que las personas víctimas de este tipo de delitos puedan tener un acceso lo más fácil en caso de situaciones, pues de estos delitos que a veces reciben. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Pues miren, se han recepcionado, se han tramitado denuncias que pueden ser susceptibles de ser denominadas como delitos de odio. Se ha procedido a la posterior investigación penal y el traslado al juzgado y fiscalía especializada, sobre todo a petición de fiscalía. Se han llevado adelante expedientes administrativos de protección integral en relación a la Ley 3/2016 de protección integral con la LGTB-fobia de la Comunidad de Madrid por insultos homófobos. Se han trabajado investigaciones y seguimientos sobre grafitis, pegatinas homófobas, racistas y xenófobas, vigilancia de posibles discursos de odio en concentraciones, en manifestaciones y en publicaciones. En total, se han registrado en la unidad entre marzo y noviembre un total de 74 incidentes de odio que corresponden el 40% al colectivo LGTBI. Quiero decir también que esta unidad no se centra solo en ese colectivo, sino que tiene una mirada mucho más amplia porque, como bien ustedes saben, los delitos de odio se dan contra personas en función de su identidad, en función de lo que son y no de lo que hacen. Y la única identidad, obviamente, no es solamente con respecto a la identidad sexual. Las fuentes donde hemos recogido los datos ha sido el trabajo de patrullaje de policía, los datos facilitados por asociaciones y lo que han ido apareciendo también en los medios de comunicación. Es cierto que, como dice el Movimiento contra la Intolerancia en España, a quien le debemos mucho por sensibilidad y por marcarnos también las líneas de trabajo, en su informe Raxen, subvencionado además por el Ministerio del Interior, se hace una estimación basándose en lo dicho por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entre el 80 y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian. Tenemos los datos en el Reino Unido, que la Policía Británica en 2015 le llegan más de 52.000 denuncias de este ámbito, de los cuales 6.200 eran vinculadas a la orientación sexual. Se estima que en el Reino Unido se denuncian un 25-30%. Es decir, que aún estamos en una realidad muy alejada con respecto a la sensibilidad que lleve a denunciar este tipo de cosas. Actualmente estamos en un proceso selectivo mediante concurso específico en policía que se han convocado 24 plazas en la categoría de policía, 12 estarán turno de mañana y 12 en turno de tarde. Las funciones, además del cumplimiento de lo establecido en la Ley del 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen que ver con diseñar esos planes de prevención y evaluación, de protocolos de actuación policial en materias de discapacidad, libertad religiosa, colectivos LGTBI, aporofobia, racismo, xenofobia, colaboración con otras unidades de policía, formación a componentes de otras unidades. Importantísimo la atención y orientación a víctimas de trato discriminatorio, la investigación sobre delitos de odio a requerimiento de órganos judiciales o de la Fiscalía Especializada, control y seguimiento de redes sociales y el registro de los hechos también georreferenciado para detectar cuáles son las zonas de mayor riesgo. Durante estos meses se ha trabajado mucho en la formación, los contactos con la sociedad civil, la recogida de denuncias. Con el tejido asociativo se está muy en contacto, tanto en el ámbito de la discapacidad, con asociaciones como Plena Inclusión, organizaciones como COCENFE, en el ámbito del LGTBI, donde estamos en contacto con Arcópoli, COGAN, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Crísalis, Respeta, en fin, toda una serie de colectivos. También otros del ámbito de la exclusión social, como la Fundación RAIS, la Fundación Secretariado Gitano, también en el ámbito del racismo y la xenofobia, o en el ámbito de lo religioso,
con la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende del Ministerio de Justicia, la Unión de Comunidades Islámicas de España o la propia comunidad judía, y con otras muchas entidades y también organizaciones públicas de Comunidad de Madrid y del propio Ayuntamiento también. Bien, los objetivos creo que ya los he ido mencionando, no voy a insistir más en ello. Y ahora vamos a la segunda actuación en este entorno, que es el proyecto de zonas libres de acoso escolar. Tengamos en cuenta que hay que trabajar a fondo la prevención con los menores, porque hay factores de riesgo importante de acoso en función de la identidad. Hay acoso a chavales con problema de diversidad funcional, hay acoso a chavales con una identidad sexual distinta o una orientación sexual distinta, o en función también de su etnia. Esto es trabajar con una medida transversal complementaria, donde los agentes tutores han desarrollado un trabajo muy interesante consiguiendo un frente común en la comunidad educativa, con padres, con profesores y con los propios muchachos también. Este proyecto de zonas libres de acoso escolar es un proyecto que estuvo en 2 centros de manera piloto, que ahora ya está en bastantes más centros, se están incorporando a solicitud tanto institutos como centros de primario y tienen muchas actividades. Por un lado, la visibilización de la lucha frente al acoso escolar por medio de talleres, también la implicación en la mediación de los propios menores, pero también y fundamentalmente lo que llamamos la declaración de zona libre de acoso, que tiene una serie de requisitos, de test de detección y de pautas concretas de buena praxis que garantizan que eso se da de una manera clara. Esto es trabajar también sobre la diversidad, de manera preventiva, pero nos parece que es fundamental. El tercer programa que quería comentarle es la puesta en marcha del programa comunitario sobre salud, diversidad sexual y de género, que lo que pretende es reconocer derechos y extender derechos, no porque sean derechos de alguna minoría como tal, sino porque son derechos colectivos que nos damos como sociedad. Esto lo hemos trabajado con colectivos también como la Plataforma Octubre Trans Madrid, Crisalis, la Fundación Secretario Gitano, la Fundación Daniela, Etaira, Kogan, en fin, con muchas otras asociaciones. Y de una manera colectiva se han incorporado todas las realidades desde esa complejidad. ¿Qué 3 líneas de trabajo? La capacitación en promoción de la salud LGTBI desde el enfoque comunitario, y de hecho hay todo un proceso formativo en marcha, el diagnóstico participativo en salud de estos propios colectivos, que nos parece que es central, y el asesoramiento y acompañamiento para la promoción de la salud y el empoderamiento comunitario de estos colectivos. De hecho, los objetivos que se persiguen es crear una red de profesionales, de agentes sociales y de activistas realmente capacitados en este ámbito, es conocer el estado actual de la promoción de la salud en el municipio de Madrid en el ámbito LGTBI y también crear ese dispositivo de acompañamiento y asesoramiento. Por último, en cuarto lugar, desde el área de equidad y derechos sociales, primero, pues decir, el propio plan de igualdad que se acaba de presentar hace poco, el trabajo de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con todo su trabajo de apoyo a las entidades LGTBI que desarrollan servicios de información, asesoramiento y atención a víctimas de violencia, tanto por la identidad LGTB-fóbica o por colectivos y ante colectivos vulnerables, ¿no? Nos han contado también los convenios de subvención nominativa que se han hecho en el año 2015 y 2016 con las entidades Kogan y Transexualia sobre información y orientación a personas LGTB, y el próximo año 2017 está previsto la suscripción de 2 nuevos convenios de subvención nominativa, uno con la Fundación 26 de noviembre, a un colectivo muy concreto que son personas mayores LGTBI que están bastante alejadas de muchos espacios de apoyo y de asesoramiento. Y luego también con la Asociación Arcópoli en el servicio de atención a víctimas por LGTB. Va a haber un convenio en el año, una subvención nominativa en el año 2017. Además están los programas estables de atención a la diversidad por razón de etnia, etcétera, etcétera. Y luego otra de las cosas que están desarrollando desde el área de equidad es una guía de recursos, que hay un grupo de trabajo funcionando que va a terminar dentro de poco, según me informó la propia delegada. Y el quinto, que ya se ha hablado en otros momentos, pero me parece que es clave en torno al apoyo a la diversidad, es el Plan de Derechos Humanos. Esa es una línea de trabajo de todas las políticas municipales. En conclusión, una de las principales amenazas de estas sociedades diversas no solo son las conductas, también son las que incitan a esa intolerancia y a esa discriminación. Es una de las principales preocupaciones
Por favor, cogemos tiempo de la siguiente, termino enseguida, porque estamos ante algo que es muy cotidiano, que está oculto entre otros tipos delictivos y que necesitamos que esa invisibilidad desaparezca. Es a partir de generar esa red de recursos que vaya no solamente frente a las agresiones, sino también a desvelar esas lógicas estructurales de marginación y de exclusión. Hemos puesto en juego diferentes recursos que generan satisfactores múltiples y que abordan dimensiones muy amplias de la vida en común, como la salud, la seguridad, la educación, los cuidados y las condiciones materiales. No es cuestión, señores, de inaugurar espacios. Es una cuestión de generar dispositivos que afronten nuestras necesidades para tener una vida digna, para luchar contra los delitos de odio y de cualquier tipo de discriminación, y para saber que tenemos que seguir en una línea muy confrontativa con esa exclusión y ese odio y ese desprecio al otro simplemente por ser distinto. Muchas gracias.